Casa Patria Neuquén te invita al seminario Educándonos sin machismos. Respuestas políticas pedagógicas a las violencias patriarcales. Coordina Adriana Hernández, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Educación UNCOMAHUE. Inicia sábado 24 de octubre, de 11 a 13 horas. Inscripciones www.casapatrianeuquén.com.ar. Casa Patria Neuquén te invita. Casa Patria Neuquén te invita a sus cursos 2020. El Consejo Deliberante en clave de género. Coordina Fernanda González, concejala de San Martín de los Andes. Inicia lunes 26 de octubre, de 18:30 a 20:30. Inscripciones www.casapatrianeuquén.com.ar. Casa Patria Neuquén te invita. Hola, buen día, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado aquí en nuestra casa virtual de Neuquén. Y bueno, la verdad que muy contenta de estar recibiendo este seminario de Educándonos sin machismos y con dos visitas muy importantes hoy, como son Mónica Macha y Graciela Morgade. Quiero agradecer fundamentalmente a todos ustedes por estar acompañándonos hoy y también agradecer a todos nuestros socios que todos los meses hacen que la Casa Patria Neuquén pueda seguir trabajando y pueda seguir acercándose a las comunidades de Neuquén y también de Río Negro, porque en este seminario hemos logrado unir dos instituciones muy importantes, la Universidad de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, y también el IUPA. Eso es lo que nos propusimos al iniciar nuestra casa virtual, mostrar a nuestros científicos, mostrar a nuestros educadores y mostrar todo lo que la ciencia y la educación aportan al crecimiento de la patria y al crecimiento del país. Así que gracias a todos por estar, gracias al soporte técnico representado en Luciano, un compañero de Zapala, que hoy no está porque está haciendo una capacitación, en Gabriela, que está siempre acompañándonos, Diego, Anita, Jaime, Sebastián Caliri, Simei, y bueno, creo que no he olvidado a ninguno, gracias a todos ustedes. Y antes de darle la palabra a Adriana, simplemente quería contarles una anécdota. Durante el gobierno de Macri, indudablemente en educación hubo un recorte que no necesito contarlo. Pero yo estaba muy preocupada por el tema de las netbooks que no llegaban a la provincia. Y entonces en mi imaginario digo, bueno, van a salir los estudiantes a reclamar por las netbooks. La verdad que no hubo ninguna movilización grande en Neuquén por este tema. Algunos pedidos sí aislados. Pero lo que me llamó la atención, que sí lo que pedían en las marchas y iban con los carteles, era ESI, Educación Sexual Integral. La verdad que, bueno, esto tiene que ver con algo que había comenzado ya a plantearse como una inquietud y nos da hoy la idea de qué importante es que los educadores, seamos docentes o no, seamos abuelos o seamos padres, tengamos esta formación de la educación sin machismos, cómo se forman las nuevas masculinidades
Y bueno, esto es lo que nosotros empezamos hoy a tratar. Sabemos que quedan muchísimos temas que no hemos abordado en este seminario. Y seguramente quien hace una lectura crítica del programa se podrá dar cuenta. Pero estamos muy entusiasmados y entusiasmadas en continuar el próximo año abordando esos otros temas, porque entendemos que esta educación, este cambiar la cabeza, este cambiar los paradigmas, no tienen que ver solamente con un encuentro, sino que es una formación permanente. Así que gracias a todas y todos ustedes por estar, gracias a todos los integrantes de Casa Patria, y bueno, ahora quiero presentar a Adriana Hernández, una compañera, una amiga que nos juntamos siempre cuando hay alguna cosa, alguna cosa que nos une. Y la verdad que cuando le hice la propuesta, la aceptó enseguida, trabajó y se incorporó rápidamente Laura Iturbide, y la quiero presentar como es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, como doctora en educación, pero sobre todo como una gran compañera y amiga que cree en la educación y que ha trabajado y sigue trabajando por eso. Y nos unimos en este sentimiento que tenemos y que creemos que realmente la igualdad de oportunidades tiene que ver con una educación que llegue a todos y a todas. Así que gracias, Adriana, es todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nancy. Para mí es un gusto haber podido armar tan rápidamente, porque la verdad que esto es de cocción rápida. Y desde un inicio dijimos, bueno, a ver qué aristas se pueden seleccionar, y sabemos que esto es de larga duración. Así que, bueno, ya tenemos la aprobación para seguir. Así que sabemos que hay muchos temas que faltan. Yo voy a ser más coloquial porque ustedes tienen el programa, en el programa están todos los currículos, están todos los contenidos, está la bibliografía. Quiero ser más coloquial porque realmente quiero agradecer a Laura Iturbide, que fue mi secretaria cuando fui decana, mi compañera, y que nos unió esta agenda, la agenda de género. Contar también, por eso digo en sentido coloquial, que para mí es una gran emoción porque hace 20 años atrás, cuando arranqué con el primer proyecto de investigación en la Universidad Nacional del Comahue en género, tuve que atravesar esas murallas del desprecio, ¿no? Eso vas a investigar y no investigás otra cosa. ¿Sí? Y de ver esto de que el género no era una agenda. Con alegría, este armado, saber que la agenda ha aprendido, que aquellas jóvenes que en algún momento me miraban en las clases y decían, género, sí, ya está. Y podamos haber comprendido con dolor, con mucho sufrimiento, que no está nada, que falta mucho, y que falta una ley de emergencia, ¿no? Y en relación a este armado, decir también que no solo está la academia, sino está la militancia, ¿sí? Hay compañeras que están militando, que están trabajando, y hay núcleos de trabajo, por eso el nombre del seminario, ¿no? De respuestas político-pedagógicas. Las respuestas político-pedagógicas exceden el sistema educativo, están en otros espacios, como en el espacio de actrices, que yo entiendo que es uno de los módulos quizás para mí en lo personal lo más novedoso, y supe hacer teatro hace muchos años, y bueno, ahí hay una vibra y veo lo que están haciendo. También decirles que es un lujo para mí contar con Graciela Morgade y con Mónica Macha, porque a Graciela, bueno, la conozco desde que nos animamos allá lejos y hace tiempo a iniciar la línea de investigación en género y educación en Comahue, ¿no? Y armamos encuentros y nos convocaba siempre nos tenía en cuenta.
Y Mónica Macha, quizás lo que más me resuena de su currículum es su trabajo por las leyes que tienen que ver con el cupo trans, el cupo laboral trans, ¿sí? que bueno, que en alguna manera pionera fue la Facultad de Ciencias de la Educación durante la gestión, una gran pelea, ¿no? Pelear ese criterio, el criterio del cupo trans al interior de la facultad, y que después fue tomado por la universidad. Y hay una compañera que está trabajando hoy, que esperamos que pueda estar con nosotros en los próximos módulos. Así que bueno, decirles es esto. Gracias Graciela, gracias Mónica, gracias a todos, a todos que están aquí hoy, y que podamos seguir triplicando y exponencialmente estas respuestas político-pedagógicas que son tan necesarias en todos los espacios, no solamente en el sistema educativo. Bueno, decirles, bueno, que va a haber, ya en la parte más formal, vamos a hacer una pequeña evaluación, pero en esa evaluación recoger las voces y recoger alguna producción que ustedes puedan hacer y que podamos compartir en un módulo que vamos a hacer ya en marzo, para darnos ese tiempo de procesar algunas producciones sencillas, breves, pero que les permitan a ustedes hacer algunas lecturas y armar respuestas político-pedagógicas que tanto necesitamos. Así que bueno, en primer lugar le voy a dar entonces la palabra a Mónica Macha. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Nancy por la invitación. Un gusto compartir este espacio también con Graciela. Y bueno, y sumamente interesante la apuesta de pensar en un espacio de cursada con estos temas. Yo también coincido, como decía Nancy, que esto tiene que ser un espacio de formación permanente, porque tal vez a diferencia de otros contenidos, que tal vez uno los cursa y los aprende y después, bueno, los reaprende a veces en la práctica, a veces releyéndolos y demás, yo creo que todas las temáticas vinculadas a los géneros tienen una particularidad, y es que además de poder pensarlo teóricamente y pensar cuál es el marco teórico que más nos contiene y cuáles son los conceptos, es una temática que más tarde o más temprano nos empieza a hacer preguntas sobre nuestras propias relaciones, porque en definitiva es eso, ¿no? Es decir, bueno, cómo fuimos construyendo nuestras identidades de género, cómo son nuestras relaciones, cómo educamos a nuestros hijos, hijas, hijes, cómo fue la relación de nuestros viejos, si fue una relación donde hubo violencia a veces física, a veces simbólica. Digo, hay cuestiones ahí como que todo el tiempo empiezan a resonar, y me parece que en eso también está mucho de la transformación que podamos llevar adelante como comunidad. Porque digo, es una desigualdad. A mí me parece siempre interesante, más desde nuestro espacio, ¿no? Pensamos dentro del feminismo, el feminismo que es un movimiento sumamente heterogéneo, donde podemos encontrar compañeras y compañeros y compañeros que tal vez compartan muchos y muchas esta mirada sobre las desigualdades de género, pero al ir a pensar o a conversar sobre otro tipo de desigualdades, eso ya no es tan fuerte, ¿no? Digo, me parece interesante esto porque, digo, por ejemplo, nosotras hoy en el Congreso Nacional, que estamos preparándonos, o sea, teniendo todo en orden como para que después el presidente tome la decisión si manda o no manda el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero por ejemplo, esto es un ejemplo bien claro de cómo el corte transversal de la discusión sobre las políticas de género. Ahí armamos esto que en 2018 se conoció como las sororas, que era en definitiva un armado de diputadas de distintos bloques políticos, y donde todas estábamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, cuando nos separamos, cuando la discusión se orienta o se ordena en función de otras desigualdades, como las desigualdades sociales. Entonces ahí sí volvemos a tener esa pertenencia por bloque y por partido político.
Entonces digo, me parece interesante esto porque también en este gran mundo del feminismo, y yo ya la verdad es que empiezo a usar la palabra transfeminismo, me parece más integradora, es esto, es como desde qué lugar nos ubicamos, y para mí me parece que un concepto interesante es el de la interseccionalidad, ¿no? Ese concepto que permite articular la desigualdad de género, la desigualdad social y la desigualdad vinculada al tremendo racismo social que tenemos en nuestro país, que lo podemos también ver en otros países de la región, pero que Argentina yo creo que verdaderamente es uno de los más, de los que tiene una marca más importante en este sentido. Y a veces cuando vemos que esas tres desigualdades se juegan en un cuerpo, en una persona, aparece, digamos, como la suma de todas las discriminaciones, porque en definitiva, cuando hablamos de desigualdades, también la palabra, el concepto de la discriminación y esa discriminación general es parte, digamos, del problema fundamental que tenemos. Entonces, por eso creo que siempre es importante pensarlo como una formación continua, porque aparece todo el tiempo. La desigualdad de géneros aparece todo el tiempo en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en la facultad, en todo porque está muy arraigada, porque en definitiva el patriarcado tiene miles de años de existencia como matriz de pensamiento, que nos involucra a todos, todas y todes, que no es un problema solamente de las mujeres y las disidencias, sino que es un problema también para los compañeros, inclusive para aquellos compañeros de sectores medios, heteronormados, también es para ellos un problema, aunque a veces no lo puedan ver, porque hay un nivel de exigencia y de pensamiento binario que es sumamente complejo, porque nuestras vidas, nuestras trayectorias no son binarias, aunque usemos palabras binarias para poder describirlo, quitándole una riqueza enorme a todo lo que hacemos y lo que pensamos. Entonces son como varias cuestiones, ¿no? que se ponen en juego, y donde el lenguaje, por supuesto, tiene un lugar fundamental. Nuestra pelea por que nos nombren, por incluir distintos artículos, en una época solamente, en una época digo yo como si pasó tanto tiempo, y tal vez pasaron, no sé, un par de años, 5 años, donde se empezó a usar de un modo más, o más, un poco más tal vez de años, sí, pongamos 10 años, donde se empezó a hablar en masculino y en femenino, y hoy estamos incluyendo la E. Entonces, me parece que esto es también efecto de los movimientos feministas. Me parece que es efecto de estas peleas que son políticas, y que también implican ver cómo nos vamos posicionando las compañeras y compañeres. Digo, porque por un lado tenemos el desafío enorme de construir desde el feminismo. Y me parece que ahí también es como cómo pensamos nuestras categorías, esas categorías que nos han acompañado y con que hemos pensado y llevado adelante prácticas en nuestras realidades. Y me parece que una categoría central acá es el poder, porque en definitiva, si podemos pensarlo desde distintos autores, yo tal vez con el que más lo estudié es con Foucault, y muchísimo con Lacan, muchísimo, lo cual agradezco porque es un modo de poder pensarlo y muy interesante también para después aplicar o para poder tenerlo presente cuando militamos, cuando nos toca estar en determinados lugares de conducción o de referencia o nuestras tareas como parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, digo, todas esas instancias que hacen que de algún modo invocan mucho al yo, ¿no? A esa cosa más narcisista, y que todo el tiempo está bueno como tenerla ahí, como hasta dónde sí y dónde no. Entonces, yo decía, bueno, el lugar del lenguaje para estas construcciones, el lugar del poder, hay una lógica de pensar, más digo yo, hay varios modos, conceptos para poder pensarlo, pero yo creo que hay algo que sí podemos ubicar en nuestra vida cotidiana que tiene que ver con el uso, abuso
con la dominación, también con la potencia, con la posibilidad de hacer cosas, pero digo, también esta perspectiva, y tal vez en esta etapa donde estamos construyendo este feminismo o este movimiento feminista en la Argentina, en la región, en el mundo, lo vemos en distintos países con una fuerza muy, muy importante, también ahí es decir, bueno, ¿cuál es ese concepto de poder que vamos construyendo? Y que eso también obviamente tiene implicancias en nuestras relaciones y en nuestras prácticas. Es bien, bien complejo porque cuando vamos a ver las distintas formas de violencia, y pensando en las violencias que ubicamos dentro de las violencias por motivos de género, ubicamos esa idea de dominación y de tutelaje, y sobre nuestro cuerpo especialmente, ¿no? Si vamos, por traer un ejemplo, pero si pensamos en violencia obstétrica, que es un tema sumamente complejo, lo que se juega ahí todo el tiempo también es quién decide sobre el cuerpo de esta persona que está pariendo. Es la mujer, es la persona con capacidad de gestar, la que está en el centro de la acción, la que es dueña y la que tiene ese saber para parir y la que puede decir que sí, que no. Y podemos hablar de consentimiento informado en cada una de las prácticas que se le practican a una mujer que está pariendo. O hay también una lógica del sistema sanitario, de los equipos de salud, donde el saber está puesto en ellos y no en la mujer, y donde entonces hay una serie de prácticas que se llevan adelante en ese cuerpo sin tener en cuenta estos otros saberes. Sin tener en cuenta, cuando hablamos inclusive a la hora de poder articular con racismo social, sin tener en cuenta, y lo pienso en una provincia como la de ustedes, que tiene una fuerte presencia de pueblos originarios, sin tener en cuenta cosmovisiones, sin darle el valor que significa ubicar esas distintas cosmovisiones y en la vida en general y al momento de parir en particular. Entonces, digo, traigo esto porque me parece como un contexto para poder pensar. Ahora nos vamos a meter más con el tema del cupo laboral travesti trans, pero me parece como que este es un marco para poder recortar después el tema del cupo y poder pensar también en esas trayectorias vitales. Pero sí desde este marco. Digo, en este marco un poco complejo, un poco con mucho desafío para replantear lo aprendido, y también porque creo que fundamentalmente no sé cómo será, no conozco internamente y cómo funciona la Universidad del Comahue, pero la experiencia que tengo de otros espacios de estudio es una fuerte prevalencia de la enseñanza y del aprendizaje teórico, y a posteriori un aprendizaje práctico, que me parece que es un punto como para poder también poner en tensión, porque después, bueno, cuando los estudiantes y las estudiantes salen a llevar adelante esas prácticas, bueno, es bien complejo, y entonces nos encontramos, a mí que me tocó tal vez estar en gobierno local, municipal, nos encontramos con la necesidad de poder, de algún modo, desaprender algunas cuestiones para poder incorporar otras. Y ahí yo creo que el tema del saber de las organizaciones, que traen muy fuerte y que tal vez no tengan que ver con ese saber teórico, pero sí un saber de organizaciones que a veces tampoco está como debería valorado, ¿no? Que también ahí hay todo un camino por recorrer y por incluir esos conocimientos de organizaciones, de saberes, esos conocimientos que tienen que ver también con las necesidades de cada espacio y de cada grupo. Dentro de las distintas identidades de género, yo decía al principio que son construcciones políticas, que a veces, por lo menos a mí me pasó de no preguntármelo suficientemente, cómo es esa construcción política de ser una mujer cis. Simplemente lo actúo. Y una vez me lo preguntó una compañera lesbiana, cuánto tiempo me había tomado a mí definirme como mujer cis, y le dije que nada, que en realidad lo fui viviendo así, y después de esa pregunta me quedé con la duda si yo no era parte de mi obediencia al patriarcado también, ¿no? Porque, pensando que muchas compañeras
que se plantean como lesbianas, también lo plantean como una construcción política, como una posición política. Por eso ¿sos mujer o sos lesbiana? Soy lesbiana, porque hay toda una cuestión ahí muy fuerte también desde esta construcción política, desde esa identidad política y colectiva, además. Y con el colectivo travesti trans, también un mundo de situaciones y de prácticas y de vidas atravesadas por la discriminación, muy fuertemente atravesadas por la discriminación, una discriminación que podemos ubicar y hacer muy visible cuando hablamos de los momentos en que el Estado no estuvo, ¿no? La escuela, el trabajo, la facultad, el ingreso a un hospital, la atención médica, todas instancias que ahora vamos a ir, vamos a ir tratando de recorrer, aunque sea ir pensándolas algunas líneas, pero también una discriminación que muchas veces empezó en la propia familia. Esto ha hecho que muchas compañeras que empezaban transitando la adolescencia y empezaban a sentir, bueno, que tenían una identidad de género diferente, terminaban expulsadas de sus casas por incapacidad de las familias, por no saber, a veces por vergüenza, por desconocimiento, por mil cuestiones que yo creo que a medida que vamos trabajando y pensando estos conceptos y cambiando nuestras prácticas sociales, eso va a ir acotándose, pero sí pienso en una gran cantidad de compañeras que han que han crecido y que hoy ya son compañeras adultas, y que han vivido todas esas instancias, y eso es realmente con mucho dolor y con mucho padecimiento, porque en definitiva es haberse encontrado desde muy jóvenes, solas, teniendo que sobrevivir, con un porcentaje altísimo, más del 80%, que se ha tenido que dedicar a la prostitución como única instancia para sobrevivir. Donde además, claro, tras la expulsión de la familia, se agrega así la expulsión en la escuela, no tal vez directamente, pero sí las instituciones conocen de otros modos de expulsarte sin decirte que te vayas. Entonces, y cuando todo ese andamiaje se pone en práctica, bueno, lo que resulta es esto, que finalmente no encontrás espacio que te aloje, no encontrás espacio que te proteja, que te contenga. Entonces terminás así, bueno, tratando de sobrevivir, armando familias distintas. Muchas han armado espacios comunitarios para poder llevar adelante sus vidas. Y se han organizado y han construido organizaciones que cada vez se van fortaleciendo más. Durante mucho tiempo también estaban atravesadas por una fragmentación muy importante, ¿no? Entonces había grupitos y se peleaban y armaban otro grupito y otro grupito, y de a poco también en esto fueron, aún manteniendo sus propias organizaciones, han logrado niveles de articulación muy interesantes, que es lo que las ha fortalecido, que tiene que ver también con el tiempo, con lo que implica el tiempo de construcción de una organización. Yo creo que en este punto hay compañeras que son y que están puestas en un lugar de esas referencias muy importantes como Diana Zacayán y Luana Berkins, que han dado discusiones sobre el cupo laboral travesti trans hace muchísimo tiempo, han tenido prácticas inclusive, han podido conformar cooperativas para poder llevar adelante tareas. Por ejemplo, Luana, durante el tiempo en que Alicia Kirchner estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social, Luana pudo armar una cooperativa con otras compañeras travestis, una cooperativa textil que hacía toda la ropa blanca, sábanas, toallas, todo esto para hospitales, o distintos espacios vinculados a lugares colectivos, y donde el Estado compraba esos productos que ellas hacían. Entonces, digo, cómo también en esa situación era muy evidente la posibilidad de construir otro tipo de trayectorias laborales. Con Diana a mí me tocó, tuve la oportunidad de conocerla mucho, de trabajar con ella
en provincia de Buenos Aires, de llevar adelante la discusión por el cupo laboral travesti trans en provincia de Buenos Aires, y por una cosa o por otra, ambas terminan de algún modo con esas profecías autocumplidas, ¿no? Estamos hablando de un colectivo que tiene una expectativa de vida de 40 años. ¿Por qué? Porque han tenido muchísimas situaciones de violencia, porque la pobreza, porque para poder no contar con los medios necesarios para una hormonización saludable, terminan poniéndose en el cuerpo lo que pueden, por pobreza, por desconocimiento, por necesidad, por muchas cosas, y eso termina haciendo muchísimo daño en el organismo. Así que, digo, lamentablemente, con Luana, que falleció ya hace unos años, con Diana, que falleció primero asesinada en el contexto de un travesticidio, pero que nos han dejado un legado enorme para trabajar y para poder avanzar en estos temas. Así que, cuando logramos la sanción de la ley en Provincia de Buenos Aires, a mí después me toca ir al Congreso Nacional, y como diputada nacional, ahí sí, también ya sin Diana, se arma como una agrupación, o sea, un conjunto de agrupaciones, que fue el Frente Diana Zacayán, que después se desperdigó, pero todas esas organizaciones están hoy activas, digo, eso es importante, y traen el proyecto del cupo laboral travesti trans para poder pensarlo y plantearlo a nivel nacional. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. En ese momento el macrismo obviamente no lo trató, perdió estado parlamentario, y lo volvemos a recuperar este año. Y este año avanzamos con un dictamen en las comisiones de Mujeres y Diversidad que me toca presidir, junto con la Comisión de Legislación Laboral, que es donde está la compañera Vanessa Siley. Así que vamos avanzando en esa línea. Es un proyecto sumamente interesante e importante. ¿Por qué? Porque lo que promueve es que el 1% de los espacios laborales que tiene el Estado Nacional a nivel federal sean ocupados por el colectivo travesti trans. Y tiene este proyecto algunas particularidades, va muy de la mano del decreto que ya puso en marcha nuestro presidente, pero tiene, digo, algunas cuestiones que también hacen a pensar esto de qué significa trabajar con un colectivo que ha sufrido este nivel de discriminación. Significa, por ejemplo, que en uno de los artículos estamos planteando que no sea un requisito la educación formal, que sí va a ser un requisito una vez que la persona ingresa a trabajar. Entonces ahí sí, poder pensar y poder acompañar el proceso de la terminalidad educativa, pero no como requisito previo, como sí pasa con otras personas que ingresan a trabajar en el Estado. Porque necesitamos justamente, como estamos hablando de un colectivo sumamente discriminado, necesitamos en esa línea de la discriminación positiva poder tener acciones que permitan que puedan acceder, porque si no estaríamos repitiendo, reproduciendo la misma situación de discriminación. Entonces, este es un punto. Y el otro, que fue muy cuestionado, pero que para mí es muy importante también, es no tener en cuenta las situaciones que tienen que ver con lo que antes eran las contravenciones, o sea, con situaciones vinculadas a ingresos en comisarías o alguna situación de estas características, y que está vinculado que estamos hablando con un colectivo que, como yo decía al principio, que se ha tenido que dedicar a la prostitución. Entonces es bastante imposible o muy difícil de pensar que las personas no hayan tenido ingresos en alguna comisaría, más teniendo en cuenta el nivel de violencia institucional que han sufrido y sufren permanentemente en las calles. Así que, digo, en esa línea estamos avanzando con este proyecto. Hay varios espacios, varias instituciones que ya están adoptando el cupo, más allá de que todavía la ley esté en proceso de lograr la media sanción, que es un pedido, además de las organizaciones. Cerca de 200 organizaciones del colectivo travesti trans han planteado que, más allá de tener el decreto y más allá de que este cupo se esté llevando adelante en muchas instituciones, necesitan la ley. Necesitan la ley porque obviamente eso da más estabilidad, porque es un reaseguro para adelante, o sea, no depender, aunque nosotros sabemos que, y Macri nos dejó bien claro como experiencia, que si volviésemos a tener, espero que no, depende de nosotros, nosotras y nosotres,
un gobierno de esas características pueden arrasar con leyes también, lo han hecho. Pero de todos modos es una instancia de mayor estabilidad, que implica una normativa, y que además incluye un debate social. Porque incluye que, bueno, que desde las reuniones informativas hasta la necesidad de construir consensos, la posibilidad de discutirlo en cada provincia, todo eso va construyendo también opinión pública. Y eso también es importante a la hora de pensar la construcción política, porque es necesario, muy necesario, que podamos repensarnos también a nuestras prácticas más cotidianas, y también repensar nuestros modos de integrar o de discriminar. Y eso significa que, obviamente, no es solamente la aceptación en términos teóricos, porque de repente cuando nosotros pensamos en la incorporación del cupo laboral travesti trans, algo que fui yo, que lo fui aprendiendo también en el gobierno local de Morón, porque nosotros habíamos incluido algunas compañeras travestis hace ya muchos años, es lo que significa la convivencia. Porque, digo, primero está la definición de un Estado que quiere incluir, integrar, y que se plantea herramientas para que esto pueda ser un hecho. Y después está la vida cotidiana, el empezar a trabajar en un lugar y qué pasa con los compañeros y compañeras, y qué tipo de comentarios hacen, y qué tipo de preguntas, y qué tipo de comportamientos y conductas se ponen en juego. Y ahí es donde estamos todos involucrados. No te puedo dar el audio de vuelta, Mónica, dame un segundito, no sé por qué. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Perfecto. No, bueno, lo que decía es esto, que no sé hasta dónde se escuchó, pero esta cuestión de cómo se pone en juego que en nuestras prácticas cotidianas podamos tener acciones ir construyendo una concepción de integración. Y eso significa, digo, saber, por ejemplo, que son compañeras que no de un día para el otro van a empezar a poder llevar adelante una carga horaria o estar a las 8 o 9 de la mañana en el espacio de trabajo. Y esto no es simplemente, bueno, tiene privilegios o tiene... No, es que tiene que ver con que hay que rearmar y reordenar toda una vida. Y es entonces también los horarios. Del mismo modo que cuando pensamos en consultorios inclusivos para el colectivo travesti trans, es el tema del horario fundamental. Si muchas de ellas están dedicadas a la prostitución, no vamos a esperar que estén en un hospital a las 8 de la mañana haciendo la fila para poder atenderse. Y que además el médico o la médica que les toque tengan también una concepción de integración y de mirada sobre las distintas identidades de género, y que las patologías o los padecimientos que traigan tengan también una marca vinculada a sus propias historias de vida. O sea, es todo un reajuste, un modo de poder repensar. Ellas, en muchas de sus acciones y de cómo se incluyen entonces en estas otras vivencias, y quienes no pasamos por esa situación, también es fundamental que podamos ahí poder repensar esas prácticas, poder ser muy cuidadosas, muy contemplativas, y entonces ahí avanzar en otros niveles de organización social, de organización comunitaria, de espacios de trabajo compartidos. Esto es un poco, digo, yo no sé cómo estoy con el tiempo, me parece que ya tendría que ir terminando. Digo, este es uno de los
con esto cierro, este es uno de los puntos que estamos trabajando. En realidad estamos trabajando en una propuesta integral de leyes. La primera es cupo, pero después viene también una línea vinculada a educación, a salud, a hábitat, y una cuestión muy también vinculada al tema de las pensiones. Teniendo en cuenta que son personas, decíamos, que tienen una expectativa de vida de 40 años, ya hay compañeras que atraviesan esos años, que se llaman a sí mismas sobrevivientes, y que requieren de poder tener pensiones, ¿no? Y bueno, y esto es también parte de lo que estamos discutiendo en el Congreso. Dejo acá por una cuestión de tiempo, pero quedo a disposición si surgen preguntas, dudas o comentarios o lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Graciela, voy a leer 2 comentarios que levantamos del chat. Carolina Villanueva dice, desde el sistema de salud se sacó el saber popular, ahora quieren revertir la concurrencia masiva a las guardias, volviendo a viejas prácticas. Otro comentario de Marcela González es, también las mujeres con discapacidad no tenemos espacios en los espacios políticos, por ejemplo. Bueno, 2 comentarios. Dejamos para después al final las intervenciones. Bueno, Graciela Morgade, entonces, te escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y bueno, y celebro hablar después de Mónica con su completísima caracterización, ¿no?, de este sistema patriarcal, cis, heteronormativo, transodiante, digamos, ¿no?, como podríamos caracterizarlo más sintéticamente. Lo que yo preparé, soy pedagoga y ayer se cumplieron 14 años de la promulgación de la ley de ESI, y bueno, y es un tema que me ocupa hace tanto tiempo, ¿no? Nos conocimos con Adriana en la prehistoria de la ESI, y bueno, quería transmitir, desde mi perspectiva, sistematizar un poco como 3 momentos, ¿no? El momento de la sanción de la ESI, de la ley, y su antes, ¿no? La sanción y su antes. ¿Qué pasó en estos años, 14 años? Y cuáles son hoy los temas nuevos, los que se abren, y los grandes desafíos estratégico-políticos que tenemos también en este momento que enfrentar, ¿no? Y parto de la misma afirmación, ¿no?, de la misma hipótesis que desplegó Mónica, que es un campo en construcción, los estudios de género, la lucha, la militancia, ¿no?, vinculada con las identidades sexogenéricas, ha ido cambiando de focos, ha ido cambiando de formas, ha ido incorporando y visibilizando nuevos temas, nuevas problemáticas. Y creo que con la ESI pasa lo mismo, ¿no? Es esta construcción permanente en que, bueno, que no es que tenemos una, sino que la ESI es otra. Pero también es esa una, ¿no? Bueno, 2006, ¿no? ¿Qué se vota? Se vota una ley, por la que se había militado y trabajado mucho antes, que tuvo varios intentos fallidos, que nuclea digamos, la lucha y la producción del movimiento social de mujeres, y también la lucha del movimiento de la disidencia sexual, ¿no?, de los movimientos de la disidencia sexual, en el año 2006, menos desarrollados que en la actualidad. También algunas constataciones vinculadas estrictamente al campo de la salud. No nos olvidemos que veníamos de la pandemia VIH-Sida, y de cómo las políticas de salud se iban encontrando limitaciones culturales. Para decirlo de otra manera, sintéticamente, y aquí veo que estamos en una importante población docente, con información no basta, ¿no? Y uno de los topes, justamente, de las políticas de dar información, o inclusive
distribución de preservativos era el tope cultural, que había una proporción de jóvenes que no usaba, reitero, conociendo el uso, ¿no? la necesidad del uso y el riesgo del no uso, y teniendo disponibilidad respecto de preservativos, cosa que no pasó en todos estos, no es que siempre hubo disponibilidad, pero en los momentos que hubo, también había un tope cultural, ¿no? Entonces, la educación sexual integral, la ley de 2006, tiene, por un lado, un enganche en la militancia de los feminismos, la militancia de los movimientos de la disidencia sexual, que venían ¿no? indagando, y en eso fue que nos encontramos con Adriana, mostrando cómo el sistema educativo, la educación formal y la educación en general, era un dispositivo que o tendía a reproducir los machismos, cosa que, ¿no? con lo cual había que lidiar, o que también podía ser una arena, un territorio para la construcción de condiciones de posibilidad, de vínculos humanos apoyados en el respeto por los derechos y de construcción de sujetos de derecho y de deseo, ¿no? Y esto es una hipótesis muy fuerte. El sistema educativo puede ir para el lado del machismo o puede ir para el lado de la construcción de la emancipación como proyecto político, ¿no? Y todo eso lo veníamos diciendo los feminismos, digamos, el brazo académico de los feminismos, podríamos decir, ¿no? Los movimientos de la disidencia sexual venían pidiendo a gritos la visibilización en el sistema educativo de sus realidades, de sus identidades, discutiendo en aquel momento fuertemente ¿no? la homofobia, ¿no? Empezamos con homofobia, quiero decir, es decir, intentando visibilizar las prácticas homofóbicas, estoy hablando de 2006, y además teníamos una ley de salud reproductiva anterior, que también decía, hay una parte del sistema de salud y hay otra parte que tiene que hacer educación. Y educación no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Se necesitaba una ley específica, porque el sistema educativo es así. Necesita un Estado fuerte diciendo, en educación tiene que pasar esto, ¿no? La ley de salud reproductiva, insisto, tiene un largo capítulo de educación, pero estábamos mirando para otro lado. Quiero decir, era un gobierno nuestro, La lucha política de todos estos sectores, más el enorme compromiso de las compañeras y compañeros en el Congreso, más la decisión política del Ejecutivo en el año 2006, hizo que la ley saliera, y la ley se votó. Es una ley que tiene poquitos artículos, ¿no? Cuando decimos la ley 26.150, es una ley que tiene pocos artículos y que delegó en el Ministerio de Educación justamente la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y la reglamentación, que en términos de educación básicamente tenía que ver con qué contenidos, qué teníamos que enseñar en el marco de la ESI, justamente en una perspectiva, que aún hoy seguimos, ¿no? Por la que seguimos luchando, que es desde el nivel inicial hasta la formación docente. Hoy decimos, incluyendo a las universidades, que también forman docentes, obviamente, y en todas las materias escolares, en todos los momentos escolares, en esa idea que es la de transversalidad, ¿no? O sea, la ESI lo que propone es una mirada justamente crítica de todas las dimensiones de la vida educativa, porque en cualquiera de esas dimensiones, por acción o por omisión, o sea, por lo que se dice, por lo que se sugiere o por lo que se oculta, decía, podemos estar transmitiendo visiones machistas, patriarcales, transodiantes, o construyendo condiciones de igualdad y de respeto, ¿no? a las identidades sexogenéricas. La ley tiene una definición importante que es integralidad. ¿Qué significa esto? Intenta salirse, y por eso habla de una dimensión biológica, pero también habla de una dimensión histórico-cultural, una dimensión emocional y una dimensión, ¿no?
psicológica, justamente de la que estaba hablando Mónica, y una dimensión ética, ¿no? O sea, la ley plantea todas estas dimensiones y de alguna manera define, trata de sacar a la sexualidad y a la construcción identitaria de los cuerpos sexuados de la mirada biomédica, que era la que había predominado, para decirlo de otra manera. Cuando una preguntaba, ¿vos tuviste educación sexual? Sí, tuve una clase sobre aparato reproductor masculino, femenino, y en todo caso sobre métodos anticonceptivos, o en todo caso prevención del VIH-Sida, ¿no? Esta ley trata de sacar la reducción de la sexualidad y la construcción identitaria de ese discurso biomédico. También trata de sacarlo del discurso moralizante de las religiones, y esto es muy importante, voy a volver sobre esto al final, trata justamente de ponerlo en una dimensión ética, y esto, reitero, es fundamental que lo podamos conocer y reconocer y hacer reconocer. La ESI es un proyecto ético, y la ética de la ESI está fundada justamente en los derechos humanos, ¿no? Que es el gran fundamento de los acuerdos civilizatorios en nuestro país, en Argentina, ¿no? La ética es la ética de los derechos humanos. Y en ese sentido, la ESI, de ninguna manera, ¿no? Lo reitero porque muchas veces son cuestiones que se dicen, de ninguna manera la ESI puede o va a producir ni dolor, ni lo que digamos, desde los prejuicios a veces se sostiene, que es, prácticas aberrantes, iniciación sexual coital temprana, o vaya a saber que otras horrores que quienes están en contra de la ESI, producen, porque lo que intentan producir es un pánico moral, ¿no? Intentan producir pánico moral, ¿no? La ESI es un proyecto ético, es un proyecto de respeto por los derechos, de construcción de sujetos, sujetos de derecho, sujetos de deseo, y un proyecto de igualdad. Finalmente es un proyecto de igualdad. Tiene que ver con garantizar la igualdad, que está también, ¿no? Que forma parte de nuestros acuerdos básicos como nación, como gran colectivo, ¿no? Entonces, intentamos, ¿no?, salir de las morales religiosas particulares que tienen derecho a existir, también voy a volver sobre esto, pero trata de salirse de esa reducción, ¿no? Y por supuesto incorpora la dimensión histórico-cultural y la dimensión afectiva, ¿no? La construcción subjetiva y los sentimientos, porque también de alguna manera la integralidad coloca esa dimensión que para quienes somos más estrictamente de educación sabemos, ¿no? La crítica al enciclopedismo escolar, que muchas veces estuvo centrada en pensar que, por ejemplo, con información es suficiente, ¿no? La ESI sale a discutir eso, ¿no? Porque los sujetos actuamos también sobre la base de nuestras construcciones identitarias, de nuestros sentimientos, justamente, y también hay que hacerse cargo, ¿no?, de esa integralidad de los sujetos, ¿no? Bueno, eso es la ESI que se vota con una concesión, que es el artículo 5, que ha sido interpretado de maneras muy diversas, y reitero, voy a volver al final sobre esto también, creo que tenemos importantes respuestas para dar, ¿no? Bueno, esa ley se vota así. Pero la ley, primera cuestión entonces, quería decir, en el momento de la votación, una enorme cantidad de luchas, de producciones y una decisión política que tiene que salir, y sale así, sale como puede salir. Y bueno, acá tenemos una diputada, mi humilde opinión es que la mejor ley es la ley que se puede votar, ¿no? Y que bueno, que a veces justamente la negociación política o las articulaciones, por ejemplo, como hablaba Mónica, ¿no?, las auroras, transversales, son necesarias porque si hay un objetivo común, y creo que es lo central, ¿no?, que la ley pueda salir.
Ahora, segunda hipótesis, segunda cuestión. La ley que se votó en el año 2006 no es lo que hoy entendemos como ESI. Porque en todos estos años, 14 años cumpliendo ayer, ha habido otras leyes, ¿no? Y Mónica habló largamente de procesos sociales, de los feminismos, ¿no? Del gran movimiento social de mujeres en todas sus expresiones, de los movimientos LGTBIQ+, ¿no? Ese más que tanto nos desafía a seguir pensando que por ahí seguimos excluyendo identidades existentes. Estos 14 años entonces fueron nutriendo lo que desde la perspectiva de los derechos humanos es el proceso incremental de los derechos, ¿no? Es un concepto importante, ¿no? Los derechos humanos son incrementales. ¿Esto qué significa? Que en un momento hay un consenso, pero en la medida en que la lucha social va visibilizando, sectores que no estaban comprendidos en ese primer discurso, y se van sancionando nuevas leyes, esas nuevas leyes van integrándose a los discursos que existían sancionados con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que últimamente estoy empezando a trabajar, que son los derechos, la Convención por los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Y las personas mayores, necesitaron una convención específica porque también se empezó a visibilizar que hay procesos de exclusión sistemática vinculados con la edad, lo que hoy llamamos edadismo o viejismo, ¿no? Entonces, la ley del año 2006 no es la misma que lo que hoy pensamos como ESI. En el medio tuvimos matrimonio igualitario, tuvimos la ley de identidad de género, tuvimos Ni Una Menos, y ahí tuvimos las calles, y Ni Una Menos con toda la complejidad del año 2015, porque bueno, en otro momento podemos profundizarlo, pero en el año 2015 lo que se vio en las calles fue una lucha de alguna manera intergeneracional, ¿no? Ni Una Menos también se visibilizan chicas muy jóvenes, ¿no? Chicas, chicos, chiques muy jóvenes y mujeres, sobre todo, muy mayores, en la calle pidiendo Ni Una Menos, ¿no? Entonces, el Ni Una Menos también interpela a la ESI, porque eso produce también. Y nosotras en el equipo de la universidad que integro, Mariposas Mirabal, que hace muchos años nos dedicamos a estas cuestiones, lo seguimos inclusive haciendo investigación, ¿no? Empieza la demanda explícita en las escuelas por ESI, ¿no? Yo diría que venía, por supuesto, un clima social, pero Ni Una Menos fue un hito, y por supuesto toda la enorme marea verde del año 2018, una nueva vuelta de tuerca en esta cuestión que, reitero, es intergeneracional. O sea, todas las generaciones recordarán esa foto divina de Dora Barranco, Nelly Michersky, Nina Brugo, Marta Rosenberg bailando, mujeres de alrededor de 80 años, Nelly Michersky ya pasaditos, los 80 ya tiene 92, bailando en el año 2018 en la calle, y pibas muy jovencitas, ¿no? Que se sentían conducidas por esas mujeres. Lo pienso y me da piel de gallina ahora mismo, quiero decir, ¿no? El impacto de lo intergeneracional, ¿no? Que entre paréntesis celebro porque vi algunos documentos acá de 38 millones, que deben ser gente muy joven, ¿no? 38 millones es así como mucha juventud, y de esto se trata esta lucha, que es intergeneracional, ¿no? Todo esto es un contexto de la ESI, o sea, quienes estamos, ¿no?, siempre mirando desde la escuela y en pedagogía, sabemos que si las cuestiones no entran por la puerta, entran por la ventana. Pero entran. Y la vida social, la militancia juvenil, hizo entrar también por la ventana, muchas veces a partir de esta demanda de la que hablaba Nancy al principio, ¿no?
y que también siempre digo cuando hago charlas, sobre todo con los sindicatos docentes, ¿alguna vez vieron un cartel que dijera queremos tener matemática? ¿Alguna vez? No, pero en ESI se expresa un deseo de saber, está expresando un deseo de saber la juventud, ¿no? Por eso digo, en todo este tiempo ha habido un crecimiento de qué entendemos por la educación sexual integral, vinculado con toda la visibilización y en particular con la lucha justamente travesti-trans, ¿no? Y esta lucha específica por la visibilización, por la vida, y contra las prácticas sexistas, discriminatorias que persisten en las escuelas, ¿no? Tercera cuestión. Los temas de hoy de la ESI no solamente no estaban en el principio, no estaban en los lineamientos curriculares, por ejemplo, que se votaron en el año 2008, digo, no solo no estaban por estas cuestiones de negociaciones políticas, que las hubo y muchas. Por ejemplo, en los lineamientos curriculares de 2008 se menciona una sola vez la categoría género, una sola vez. Pero le hicimos decir a la ESI que justamente después de la ley, que el enfoque es de género y derechos humanos, ¿no? Pero si revisamos desde el año 2008 no vamos a encontrar género y derechos humanos. Vamos a encontrar derechos, sí, ¿no? Mucho, pero no tanto la perspectiva de género. Pero quiero decir, aún reconociendo las negociaciones y, bueno, ¿no? las tensiones políticas del año 2008, quiero decir que hoy la ESI también incluye temas que ni teníamos en el horizonte conceptual. Y eso es lo que también me parece a mí, por lo menos, a veces es un poco angustiante, lo tengo que decir, pero me parece que es estimulante, ¿no? Que nos pone en el lugar de no saber. Por ejemplo, las modalidades de la educación, ¿no? La educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de encierro, la educación especial, hablaba una compañera recién de la cuestión de la discapacidad, son modalidades que todavía tenemos que pensar desde la perspectiva de la ESI, no porque digamos que no tienen que ver con el sistema patriarcal, transodiante, sino porque se particularizan, son modalidades de educación que particularizan también los contenidos educativos. Y eso es algo que está en construcción, ¿no? Como está en construcción, algunas cuestiones de las que no hablábamos, por ejemplo, las infancias trans, la gordofobia, las familias de exadres, ¿no? Ni madre ni padre, exadres. Y las familias de exadres en las escuelas. Pues esos son procesos novedosos en los que además, bueno, estamos haciendo camino al andar porque también estamos construyendo conocimiento sobre esa experiencia, ¿no? La cuestión desde el lenguaje, que decía Mónica, ¿no? Todos estos enormes debates que está produciendo la cuestión del lenguaje y cómo en la cuestión del lenguaje, los usos no binarios justamente del lenguaje, se sintetizan tantos poderes, quiero decirles, aún en lugares progre, como Mónica aludió también, ¿no? Aún con compañeras y compañeros y compañeres con los que suponemos que tenemos muchos acuerdos, cuando hablamos del lenguaje aparece la Real Academia Española, como si no fuera real, académica y española. O sea, pensar, ¿no? que es realmente interesante y fascinante. Bueno, no voy a hablar de esto, pero tiene que ver, ¿no? Y hay un enorme campo que se nos abre con lo que creo es la caracterización que Mónica hacía y comparto de los feminismos interseccionales, los feminismos populares, los feminismos que nutren a la ESI persiguiendo la incorporación de los saberes populares al currículum, porque si hay algo que la ESI propone es, ¿no? Democratizar la voz, ¿no? Democratizar la circulación de las voces. Y los feminismos populares ponen en foco
los saberes populares, los saberes femeninos subordinados, subalternizados históricamente, los saberes articulados con la lucha contra la pobreza, contra el racismo, contra el edadismo, contra el capacitismo, que tienen que ver con la experiencia social cotidiana, ¿no? Y esto creo que es, bueno, una de las producciones que nos interpela más recientemente, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en simultáneo desde la perspectiva de género y derechos y desde la perspectiva de la crítica al capitalismo y desde la crítica al racismo a la vez. Y la recuperación de los saberes tiene que ver con esta articulación, ¿no? Pongo 2 ejemplos. Porque además he trabajado con compañeras, tuve la oportunidad de estar en un panel con Jackie, bueno, una compañera de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, hablando del famoso tema de la separación de residuos y el ambiente. Y Jackie decía, pregúntenos a nosotras de separación de la basura, nosotras fuimos y somos cartoneras. Y hay una construcción de conocimiento que tiene que ver con esa experiencia y que, reitero, solamente es poder abrir y que circule la palabra, ¿no? Y con esto también quiero introducir otro tema al que creo que voy a dedicar el tercer tercio de mi vida, te aviso, Adriana Hernández, que tiene que ver con la cuestión ambiental. Que tiene que ver con, ¿no?, la lucha contra justamente el extractivismo, que es una de las formas, ¿no?, del capitalismo también patriarcal, y esto también es un tema con el que tenemos que pensar hoy, ¿no? Todo esto lo estamos pensando en este momento, ¿no? Y pensando en este momento, desde lo que decíamos, la ESI no es la misma, arrancó siendo binaria, arrancó no hablando de la perspectiva de género, arrancó, reitero, sostengo y banco como pudo arrancar, y hoy tenemos otro desafío que es hacerla decir todo esto, que además tiene que decir, porque tenemos un sistema legal que lo sostiene y tenemos diputadas que van a seguir profundizando, ¿no?, este sistema legal. Y digo, para ir cerrando, yo creo que tenemos 3 desafíos estratégicos, ¿no? Iba a decir estratégico-políticos, pero bueno, hablé de contenidos escolares, ¿qué más político que los contenidos escolares? Hablé de leyes y de investigación, ¿qué más político que la investigación? Que tenemos, creo que 3 desafíos para seguir, ¿no? Para profundizar. Uno es el desafío de poder escuchar y distinguir las resistencias a la ESI. Poder escuchar y distinguir las resistencias, porque no todas las resistencias son iguales. Y ahí lo digo con convicción, a veces me enoja un poco, pero después se me pasa, porque uno diría, a 14 años, ¿cómo puede ser que haya gente que no conozca la ESI? Y me refiero a docentes. Bueno, que las hay, que los hay, que les hay. Entonces hay un nivel de resistencia que tiene que ver con desconocimiento de qué significa la ESI como herramienta de justicia social, de igualdad y de lucha contra el machismo. Tenemos que seguir educando, para decirlo de otra manera, ¿no? Posición docente. Tratar de pensar junto con la persona por qué le da tanto susto o por qué tiene tanto rechazo, ¿no? Lo que nosotras vimos haciendo mucha formación es que ese rechazo a veces, como hay desconocimiento, se completa con el tabú, se completa con, a veces, inclusive, el silencio sistemático de estar viviendo situaciones de violencia, por ejemplo, que también existe, y justamente es una de las situaciones más complejas y duras que nos enfrentamos en la ESI, las personas que están atravesando las situaciones de violencia y que no tienen herramientas o andamiajes institucionales para poder encararlas, y eso también a veces genera resistencia. Y la otra resistencia, la resistencia más política, organizada, no nos vamos a asustar de la política obviamente, pero lo que sí tenemos que ver es que a veces está camuflada. Entonces aparecen como familias que resisten a la ESI y resulta que son militantes
políticos, ¿no? Políticas no creo, más bien políticos y algunas políticas, bueno, es un prejuicio, ¿no? En contra de la ley de identidad de género, en contra de la ley de matrimonio igualitario y en contra de la ESI. Y Gómez Centurión el año pasado lo dijo. Así que tenemos como ventaja, por suerte, ya lo dijo su candidata a vicepresidenta. Entonces, estas creo que son los grandes desafíos, distinguir a quién tenemos enfrente, porque es muy diferente intentar deconstruir con una compañera, con un compañero, los temores respecto de la ESI, las dudas, ¿no? Bueno, enfrentarnos con alguien que tiene un objetivo político partidario de poder, que es derogar esas leyes, y a quienes deberemos responderles, mira, es ley y hay que aplicarla, ¿no? Otro desafío que creo es sostener la ESI desde la militancia. Y ahora soy funcionaria del Ministerio de Educación de la Nación, no depende de mí la ESI, pero, bueno, y además no quería que dependiera, hay que sostener desde la militancia lo que se puede hacer desde los gobiernos. Ayer se largó un observatorio federal de educación sexual integral, lo largó el Ministerio Nacional, y es notable porque cuando se largaba a las 5 de la tarde, la página del ministerio tuvo un ataque de trolls y hubo que cambiar la página. Y además, en el chat hubo trolls que hablaban de la ideología de género, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que se propuso cumplir las leyes, entre otras, de identidad de género, entre otras, creó un ministerio de mujeres, género y diversidad, y entre otras la ley de ESI, pero la tenemos que defender desde la militancia. Y creo que estos espacios, ¿no?, van en esa dirección. Así que ese es el segundo desafío. Y el tercer desafío, el más complejo, pero no menos fascinante y necesario, es poder articular el diálogo con las comunidades religiosas. La ESI no puede ser un motivo para alejarnos del pueblo católico, por ejemplo, ¿no? Porque no lo es, además, porque no es. El artículo 5, y con esto termino, con vehemencia y mucha, en principio, mucha convicción, que es el artículo 5 de la ley habilita a que las escuelas confesionales puedan decir, porque tienen derecho, puedan decir cuál es su visión, la visión que eligen para su comunidad. Porque existen también, reitero, nuestro país tiene religiones y hay libertad religiosa. Lo que no pueden los derechos de las niñas y las niñas a tomar contacto con los conocimientos, con los principios, con los valores, ¿no?, con las elecciones del país en donde viven. Para decirlo en otras palabras, en una escuela confesional religiosa, ¿no?, pueden decir, nuestra comunidad prefiere la familia constituida por un varón y una mujer, heterosexuales, y la sexualidad, genitalidad, coital, en relación con la reproducción. Lo pueden decir, tienen derecho. Pero lo que no pueden es no enseñar que hay otras formas de conformación familiar. No pueden no enseñarlo, porque eso forma parte de los derechos infantiles, y las niñas no son propiedad ni de sus familias, ni de las comunidades religiosas, ¿no? Las niñas tienen derechos. Y hemos, con mucha contundencia trabajado para decir, la educación sexual integral, la ESI, lo que plantea es que estas formas de vida, que no son esas elegidas por las comunidades religiosas, primero que nada existen. Y además de que existen, no son ilegales, ni son inmorales, ni son enfermedades. Entonces, no pueden decir que son ilegales, que son enfermedades o que son inmorales. No pueden, porque hay todo un sistema normativo que avala a estas construcciones identitarias diversas. Y por eso creo que necesitamos una y otra vez profundizar ese diálogo con las diferentes comunidades religiosas, por supuesto los gobiernos,
entendiendo que, y con esto termino, la escuela, sobre todo la escuela, es el espacio privilegiado para construir las posibilidades de una vida en común, ¿no? Y eso es la escuela, la posibilidad de una vida en común. La comunidad religiosa es un espacio de acuerdos máximos. La escuela es el espacio de los acuerdos mínimos para la vida en común. Y los acuerdos mínimos de la vida en común en nuestro país son los derechos humanos. Estos derechos humanos, ¿no? Y cualquier docente, en cualquier lugar donde se desempeñe, y cualquier institución educativa, en cualquier lugar donde actúe, tiene que inscribirse en este fundamento, en este pacto civilizatorio de la Argentina, que son los derechos humanos, ¿no? Y me parece que desde esa convicción podemos tranquilamente enfrentarnos y defender a la ESI con toda esta complejidad, y bueno, y defender todo nuestro plexo normativo argentino, que es tan progresista, tan respetuoso y de alguna manera tan admirado internacionalmente también, ¿no? Así que bueno. Bueno, yo dejo por acá y ya está, era lo que quería decir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Muchas gracias a las dos. Antes de pasar a las preguntas, que le voy a pedir a Laura, que ha tomado nota de las preguntas, un detalle técnico para quienes están cursando, es que la asistencia la vamos a tomar por un formulario electrónico que se van a pegar en los últimos minutos de este encuentro, y va a estar más o menos hasta la 13:15, 13:20, más o menos, para que ustedes puedan dar su ok. Esto es porque, en términos del pedido que hemos tenido de poder certificar y que esas 30 horas valgan para quienes son docentes, tomamos este requisito de la asistencia, nada más. Bueno, pasamos entonces a las preguntas. Laura. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí, teníamos dos, después del aviso de la asistencia que decís vos, teníamos dos preguntas para Mónica Macha que quedaron pendientes, así que Mónica, si nos escuchás. Una es, pregunta Valeria, desde el proyecto del cupo laboral, se habla de espacio público, ¿qué pasa con lo privado? Por supuesto estamos hablando del cupo laboral trans, y te pego la segunda pregunta, que es de Úrsula, que dice, quisiera consultarle a Mónica si puede comentarnos la propuesta educativa que están pensando para el colectivo trans. Esas serían las preguntas para Mónica, y después seguimos con las de Graciela. Perfecto. Sobre el tema del ámbito privado, está puesto dentro del proyecto como una instancia de promoción, de incentivo, justamente porque podemos legislar, o sea, de este modo frente a instituciones estatales, y en este proyecto en particular, sobre lo privado, lo dejamos así, como una instancia de promoción. Así que eso sobre el proyecto de educación para el colectivo travesti trans, todavía no está definido en relación hay varios proyectos presentados, porque esto es algo que no dije y es importante que lo tengan en claro. Se presentaron cerca de 15 proyectos vinculados al colectivo travesti trans. Algunos hablan de cupo, otros de inclusión laboral, otros hablan de otros temas, y ahí aparece el tema de hábitat, educación, salud. Así que el proyecto específico de educación lo tenemos que ver con los diputados, diputadas, en función de algunas cosas que ya empezaron a escribirse, pero está en pleno proceso, así que veremos a ver qué es lo que se termina consensuando. Bien. Y ahora son las preguntas para Graciela, a quien de paso aprovecho a agradecerle porque yo no soy muy conocedora de ESI, así que escucharla siempre es un placer. Para Graciela Morgado, las preguntas son, en realidad más que preguntas son comentarios, ¿no? Acompañando un poco a lo que decías. Dice, Ana Jaime dice, una ley ESI no binaria es posible, creo que
de alguna manera lo estuviste respondiendo, te comento otros mensajes también para que construyas ahí una respuesta con eso. Dice Marcela González, una vez presencié una clase de educación sexual de una sala de adolescentes con discapacidad, donde personal de salud, en vez de dar clases con imágenes claras y con muñecos, vienen a dar una clase de reproducción y traían una muestra, demuestra una zanahoria con un kiwi, intentando hacer una demostración gráfica para enseñar el uso del preservativo. En vez de ser claras y trabajar con muñecos anatómicos, en todos los espacios hace falta trabajar mucho hacia el interior de los espacios de formación, y en educación especial muchas veces lo que se muestra desde lo concreto se toma literalmente, ¿no? Esto lo dice Marcela González. Después Silvina Pelloso dice, el sistema educativo en su estructura es violenta, las maestras que se resisten viven esta violencia, deben sostenerse como parte de la PEI, que se debe ir construyendo con toda la comunidad educativa, ¿no? Después Ana Jaime también dice, la ESI es ley, cada estudiante tiene el derecho de conocerla y de que se trabaje colectivamente en cada escuela. Cada una de las 3 puertas y de los ejes de la misma son fundamentales en cada propuesta educativa. La ESI debe ser un taller a la semana, es un modo de vida, es transversal a cada planificación, es dar la palabra, es construir aprendizaje con otras, con otros y otres. Y bueno, y después muchos comentarios de agradecimiento, de excelentes exposiciones, gente que quedó encantadísima como yo de las 2 exposiciones, así que también son otras. Y después, la última que te leo que están cargando ahora, que es, las escuelas evangélicas tienen proyectos de ESI, pero no abordan cuestiones de género en Neuquén, y familias con creencias religiosas se han presentado ante los equipos directivos con notas de abogados pidiendo que se aborden estos temas o que avisen para que sus hijos no participen. Carolina Villanueva dice, ¿cuánto nos queda por repensar de nuestras prácticas cotidianas? Ilve nos preguntaba qué es ADRES, que decimos madres, padres, ¿no? Una manera no binaria de charlar sobre la familia también. Y Lucía González dice, la ley de ESI también dio respaldo legal a los docentes que trabajaban con educación sexual. Antes se pedía permiso a los padres, madres, y bueno, y siguen algunos comentarios. Pero bueno, básicamente tenía que ver con eso, ¿no? Con lo no binario y con acompañar esto que venías comentando, Graciela. Bueno, me anoté ahí las preguntas. A ver, respecto de la ESI no binaria, yo diría que está en construcción. Diría que está en construcción y que es parte de lo que tenemos como, lo que recomiendo que se milite. Ahí, reitero, ¿no? Está en construcción y hay una adopción de la perspectiva de género, pero bueno, cuesta salirse del binarismo. Hacia ahí entiendo que va el programa nacional y entiendo que tiene que ir y está yendo, por supuesto, otras alternativas que se han ido construyendo. Yo en este punto también aprovecho para visibilizar la resistencia durante los años del macrismo. Resistimos al desfinanciamiento de la educación sexual integral desde las universidades, desde los sindicatos docentes, desde colectivos, inclusive, colectivos docentes que se crearon a propósito de la ESI, colectivos con nombres muy diversos. Siempre cito uno que se llama Comando ESI, que es de Florencio Varela, un distrito de la formado por cerca de 60 docentes que hacían capacitación solidaria y sorora y horizontal, ¿no? Cuando me refiero a la militancia me refiero también a defender esos otros espacios no gubernamentales que pudieron sostener, reitero, y también hacer una pequeña reflexión. También, por supuesto, la militancia política más clásica sostuvo diferentes espacios. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, creamos Frente Popular de la ESI, en donde había participación de partidos, había de colectivos docentes, de sindicatos docentes, para visibilizar. Hicimos clasazos en los parques de la ciudad. O sea, luchamos, a través de la ESI fue la lucha contra el neoliberalismo y la lucha contra el gobierno macrista, lo tengo que decir.
yo creo que algo de eso tiene que continuar. Eso es lo que quise decir como muy claramente, ¿no? Aún teniendo nuestro gobierno nacional popular feminista, tiene que continuar esa articulación, porque las políticas de ampliación de derechos, es evidente que necesitan el fueguito popular de los movimientos, ¿no? Para acompañar cuando la cosa está buena y para señalar cuando la cosa no está tan buena, ¿no? Yo entiendo hacia la política en este momento de mi vida. Por ahí hace 30 años pensaba la centralidad del Estado, ¿no? Hoy creo que la centralidad del Estado es así, es central, pero que los derechos necesitan todo el tiempo de ese alimento, porque si no se pueden perder, simplemente por eso, porque se puede retroceder. O sea, en nuestro país, por suerte, no retrocedimos. El 2x1 es parte de nuestra historia, de nuestra memoria de lucha, ¿no? Oponernos, pero también hay que decirlo que están a la vuelta de la esquina muchos de los factores, por ejemplo, antiderechos, ¿no? La clase para personas con discapacidad, además de que, bueno, por supuesto coincido con la crítica, no es necesario, o sea, lo que hay que usar son materiales didácticos apropiados. Solo una reflexión. Hay una tendencia a pensar a las personas con discapacidad, inclusive dentro del mismo sector docente de la educación especial, como personas sin sexualidad, por ejemplo. A veces se las piensa, se las infantiliza, las discapacidades no son las mismas, ¿no? Entonces cuando alguien levanta la mano y me dice, ¿y en educación especial? Y yo digo, no sé, una persona con sordera, no me imagino una ESI distinta de una persona con sordera, una persona con ceguera, son formas, son lenguajes, lo que pasa es que hay, se está pensando en las cuestiones intelectuales, se están pensando en algunas discapacidades motoras, y bueno, y esto es lo que digo que está en construcción, pero definitivamente no desvaloricemos, no subestimemos, no infantilicemos a la población con discapacidad, ¿no es cierto? El sistema educativo es violento, y el sistema educativo es piramidal, es jerárquico, y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hemos trabajado toda nuestra vida desde las pedagogías críticas, intentando construir una forma de organización en las escuelas colaborativa y participativa, y que todas las instancias, incluyendo a las familias y al estudiantado, participen en esa construcción, pero entiendo que hay resabios autoritarios de equipos directivos. Yo lo que ahí creo es que además hay sindicatos, hay formas organizacionales para apoyar a quienes, a quienes estén padeciendo situaciones de violencia. No tenemos que pasar situaciones de violencia en el trabajo. No tiene que haber violencia laboral, ni violencia de género, obviamente, ¿no? Pero creo que hay otras herramientas de defensa, ¿no? Y al final, bueno, esta pregunta sobre los grupos evangélicos, bueno, yo creo haber desarrollado una posición. ¿Quién tiene que controlar que se enseñen los contenidos de la ESI en las escuelas evangélicas? Son las provincias, los gobiernos educativos de las provincias, es así. Esa es la responsabilidad, porque son los mismos que tienen que controlar que se enseñen en las escuelas estatales. O sea, la responsabilidad es del sistema educativo. Entonces, digo, en el sistema en el sentido de la construcción de las responsabilidades de control, ¿no? Si se quiere. Y bueno, y es responsabilidad de las conducciones políticas trabajar en esta dirección. Lo que yo hacía era como este mix de decir, bueno, en la formación docente, por ejemplo, poder incluir estos temas y poder hablar de qué significa la escuela como el espacio de construcción de lo común, que no tiene que ser lo mismo que pensar que la escuela es el catecismo, porque no lo es. Catecismo, y la escuela es la escuela. Y en todo caso, construir una posición docente realmente clara respecto de los derechos. Eso creo. Bueno, dice
disculpen, sigo leyendo los mensajes porque les comento también al resto, no podemos abrir los micrófonos porque somos muchas personas y nos vamos a empezar a pisar, por eso es que es importante que lo comenten en el chat y yo me ocupo de leerlos. Dice Mariana Cazorla, muy interesante porque la ESI sigue abriendo posibilidades de diálogo y desafíos, claro posicionamiento que abrió caminos para el trabajo intersectorial, interinstitucional y todo lo que implica abrir diálogos entre modalidades y niveles del sistema educativo. Bueno, ahí felicitan, agradecen, coinciden con las exposiciones, con los comentarios de otras compañeras. Para los compañeros docentes, las propuestas de Infod resultan interesantes para la formación de ESI, ahí se pasan datos también. Dice Silvina Pelloso, bibliografía siendo sexista, machista y patriarcal. Dice Carolina Villanueva, Graciela, ¿han podido trabajar con el plan ENIA? Ahora te lo preguntamos también. Estela Matus dice, excelentes exposiciones, grandes desafíos para educadores y para nuestras sociedades. Daniela Laurín dice, qué interesante lo que han contado, las palabras, un placer escucharlas. A mí por mensaje de texto, acá me están mandando también, quienes no se animan a escribir en el chat, que cuando sean grandes quieren ser como Graciela Morgade, así que te manda Paulo, que está por ahí, te manda saludos si quieres ser como vos. Lorena Moreno dice, es importante trabajar la interculturalidad y la ESI, sobre todo pensando en escuelas de áreas rurales y futuros docentes que se desenvolverán en estos espacios. Los ISFD tenemos una responsabilidad importante. Sidi Muñoz dice, como docentes hay que hacer mucha transposición didáctica debido a que la bibliografía sigue siendo patriarcal, ahí se acuerdan en lo que vienen diciendo. Dicen que les gustó mucho lo que dijiste, que a la ESI hay que hacerla decir todo esto, coinciden. José Cuevas dice, las desigualdades se dan en base al patriarcado, una sociedad violenta y de poca empatía. Empatía es una palabra que surgió también cuando estabas hablando, Mónica, lo menciono porque nos quedó ahí pendiente decirlo también. Y finalmente Analía Mardones dice, para Mónica, ¿cómo aparece en el proyecto de ley el ingreso a comisarías de travestis trans? Así que son dos preguntas plan ENIA para Graciela Morgade y después, Mónica, si querés, esto de las comisarías. Bien. Cortito, yo en particular, desde la universidad no, pero el programa nacional sí, trabajó con el plan ENIA, y es más, al plan ENIA durante el macrismo, las compañeras del Programa Nacional de Educación Sexual Integral le hicieron decir cosas que el plan ENIA no tenía, bueno, como perspectiva, digamos. Así que también quiero decir, la coordinadora del Programa Nacional, Mirta Marina, que continúa en este momento, siguió siempre en contacto con nosotras, y nosotras siempre le dijimos, aguanta todo lo que puedas, Mirta. Y bueno, y aguantó muchas cosas, y más de una vez estuvo harta, con ganas de irse, y le dijimos, bueno, si vos te vas, armamos un buen revuelo. Pero bueno, va mi homenaje a Mirta Marina realmente, porque además hoy y ayer estaba feliz con el observatorio, porque bueno, a veces resistir es quedarse. Es muy difícil quedarse, quiero decir, es muy difícil quedarse. La pasó muy mal la mayor parte de la gente, de las compañeras del Ministerio de Educación. Pero bueno, hoy va el homenaje porque creo que valió la pena. Hay recompensa, diría la canción. Sí, tal cual, tal cual. Sobre el tema de comisarías, ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que plantea en uno de sus artículos es que no se van para el ingreso en el trabajo formal del colectivo travesti trans no se van a tener en cuenta faltas menores, una cuestión así. O sea, hay un tecnicismo ahí que tiene más que ver con el derecho, pero justamente está hablando de ese tipo de situaciones. Y quería agregar una cosita en relación a lo que planteaba Graciela, es que nosotros en 2018 tuvimos una discusión, o sea, habíamos avanzado también en poder generar por ley la ESI no binaria. Lo que sucedió ahí es que tuvimos dictamen también de las comisiones de educación y de lo que en ese momento era familia, mujeres, hoy está separado, pero en ese momento era como todo lo que no es varón heterosexual entra en una comisión. Entonces, pero después no fue al recinto y eso cayó, eso perdió estado parlamentario. Y sí quiero comentarles que en esa reunión de comisión ingresaron muchos de los sectores celestes
haciendo, y era la ESI, o sea, no estábamos hablando, ya habíamos pasado la discusión sobre interrupción voluntaria del embarazo, digo como para tener en cuenta también que estos sectores, como decía Graciela, son muy militantes, tienen mucho dinero detrás, es una estrategia que según los estudios religiosos viene de Estados Unidos, con mucho dinero. Me tocó el año pasado estar en un encuentro con compañeras, con legisladoras peruanas, colombianas, de distintos países de América Latina, y todas pensábamos que con mis hijos no te metas, o la forma que haya tenido en cada uno de los países era, ¿no? Las peruanas pensaban que era nuestro, nosotros pensábamos que eran colombianas. Bueno, nos dimos cuenta que no era ninguna de nosotras. O sea que es una estrategia regional para América Latina, y me parece que eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque digamos, del otro lado, la virulencia, la posibilidad de contar con este dinero, es realmente preocupante. Eso nada más, para agregar un poco a lo que comentaba Graciela. Adri, te escuchamos, a ver si podés desmutear tu micrófono. Ahí Ahí está. Bueno, estamos llegando ya al final, nos quedan algunos minutos. Si hay alguna pregunta más, algún comentario. Graciela Morgade quiere decir algo, le habilitamos el micrófono. Quiero pasar un chivo, ¿puedo? Sí, por favor. Si tenés conectividad, está ahí. Con nuestro colectivo Mariposas Mirabal, de la Facultad de Filosofía y Letras, sostenemos una página en Facebook que se llama ESI en la formación docente. Y ahí, desde abril, empezamos a compartir muchos materiales y... Ay, estás en silencio, Graciela, estás muteada. Ya. Ahí está. Digo que no son solo materiales de nuestro equipo, sino son materiales de muchos otros que ponemos a disposición, porque hay muchos repositorios, muchos equipos, y bueno, ahí si quieren darse una vuelta por ESI en la formación docente, van a tener muchos materiales también para estudiar y para incorporar en las clases, videos, estudios, todo eso, así que eso, ya está, era el chivo, es gratuito, solo hay que tener conexión. Claro. Muy bien. ¿Vos, Mónica, querés hacer algún comentario más, alguna apreciación más? No, me parece que hice un recorrido ahí por bastantes temas y está bien. Bueno, muchísimas gracias, las aplaudimos, un aplauso virtual. Realmente ha sido un placer entre quienes nos escuchan, están participando, también están presentes quienes van a dictar algunos de los módulos posteriores. Contamos con Hernán Palermo, con Luciana Machado, que yo sepa Soledad Roldán, creo que está Bárbara Becelli del grupo de actrices de Neuquén, no sé si está conectada Marina de García Barros, no lo sé, pero bueno, volver a decir esto, que este armado fue un armado regional y nacional, con militancia, con docentes, con quienes hacen su actividad profesional, destacar esto, ¿no? La potencia, digamos, de lo que pudimos sumar y de los conceptos que pudimos articular para este encuentro. Graciela Morgade, me encanta tu agenda, yo tengo una que la vivo como un desafío. En esto de que tenemos esta identidad compleja, bueno, decirles que feminista, peronista, también soy evangélica, y para mí también es un desafío pensar el tema de la igualdad, pensar el tema de los derechos, y también me parece, y bueno, esto también es un posicionamiento, lo que voy a hacer, es que hay una mala comprensión del Evangelio, que por supuesto también es muy vieja.
también esta vieja disputa de quienes eran legalistas, de los fariseos y quienes vivían cuando aparece toda la prédica del Evangelio. Y bueno, no entran al cielo ni dejan entrar al cielo. Es una frase, ¿sí? que uno puede recoger del Evangelio, y también diría otra frase del apóstol Pablo, ¿no? Es decir, me hice a todos todo. Y yo diría, me hice a todes, tode, o toda y todo. Y ese es el desafío. Así que bueno, un poco reivindicar esto, esta disputa que es tan compleja. Y seguir con la militancia, con la lucha, con el trabajo y animarnos. Así que bueno, también quería darle un poco la palabra a Laura, porque Laura, que ha trabajado tanto y sin su potencia en este recambio generacional, en este pasar la posta, realmente para mí ha sido muy importante porque no lo habría podido hacer sola. Entonces, Laura. Hola. Sí, ahí pude abrir el micrófono. Bueno, yo, palabras de agradecimiento, por supuesto, a Casa Patria, a Adriana, que me convocó para esto, y por supuesto, siempre es un placer trabajar con Adriana Hernández. Escuchar a Mónica Macha y a Graciela Morgade también en vivo y en directo, para mí es como estar en el mismo lugar. Yo sé que la virtualidad genera un abismo, pero de alguna manera nos vamos acercando a la pantalla. Yo termino de estos encuentros pegada a la pantalla buscando cercanía, pero creo que la vamos generando, y agradecerle a quienes participaron, que como decía Adriana, hay estudiantes, hay docentes, hay abogados, hay psicólogas, hay psicólogos, hay militancia territorial de comedores que también están presentes escuchando, y las veo anotando y escribiendo, así que nada, súper emocionada por las redes que vamos construyendo en este contexto de pandemia, pero los feminismos sabemos salir adelante en contextos de adversidad, así que creo que después de este año de pandemia vamos a poder salir más fortalecidas por las redes que fuimos construyendo en esta virtualidad, que parecía que iba a ser peor, pero yo creo que vamos a salir más fortalecidas también. Así que enormemente agradecida y nos seguimos viendo. Bueno, gracias. Creo que si ya terminaste, Adriana. Sí, pesco una pregunta que me dice el tema de la participación de los hombres. Bueno, justamente el título Educándolo sin machismo se lo vemos a Rodolfo, que está ahí. Nosotros fuimos por ahí más académicas, respuestas político-pedagógicas, y aceptamos ese desafío porque la idea era llegar a hombres. Seguiremos trabajando en eso porque queremos realmente seguir trabajando para todas, todos y todes, y pensar juntos, juntas, ¿sí? Seguir pensando. Así que decir eso nada más. Pero bueno, ustedes saben que fue cocción rápida este armado, salimos rápidamente, ni vamos a perder la oportunidad de la invitación que nos hizo Nancy, y como es de larga duración, y la idea que quedó instalada es seguir el año que viene, ahí vamos. Así que muchas gracias otra vez. Gracias, y bueno, ya tomamos tu palabra. Quizás hay muchas cosas para decir y muchas cosas para pensar, pero creo que se ha dicho mucho, y así como Graciela pasó un chivo, yo también tengo unos chivitos para pasar. Si ustedes van a nuestra página y ven que hemos hecho un ciclo de niñez y derechos en tiempo de pandemia, dedicamos uno de los encuentros a la lactancia materna por un planeta saludable. O sea, la teta como cuidadora del medio ambiente. Ahí tuvimos unas exposiciones de Roxana Conti, Alejandra Uiberarichit, bueno, nunca me sale el apellido, que es el primer banco de leche materna que está acá en la ciudad de Cutralcó, y Alejandra Mercado, que nos dio realmente fundamentos importantísimos de lo que significaba la lactancia materna para el cuidado del medio ambiente. Así que bueno, las invito a que vayan a la página y escuchen esas disertaciones, porque realmente es un aporte muy, pero
pero muy importante. Lo otro que también me parece que es para rescatar hay muchas cosas, pero por lo que ha sido nuestro enfrentamiento aquí en la provincia de Neuquén con las iglesias confesionales, no solamente con la católica, sino con la evangélica, me parece muy importante tomar el mensaje que nos ha dejado hoy Graciela Morgade, que tiene que ver con aceptar que cada escuela pueda dar lo que considere dentro de lo que es su formación religiosa y ética, pero en el plano de los derechos humanos, y pudiendo también difundir en todo caso los otros pensamientos también. Y que si nosotros tomamos como unidad lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho también en el seminario de historia, nuestro objetivo es formar alumnos críticos, alumnos pensantes, donde podamos mostrar las diferentes posiciones que hay al respecto en el conocimiento o en la construcción de las identidades, pero dentro de un marco, que es el marco de los derechos humanos, que es nuestra justicia social, nuestra independencia económica, y la construcción de un pueblo soberano. Eso es un marco que, como nos decía Susana Bandieri, como docentes uno tiene que tener y decir desde dónde se puede parar. También los que no hicieron el seminario de historia pueden ir a nuestra página y escuchar en este sentido lo que nos decía Susana Bandieri, bueno, y además están los otros historiadores, pero ella ya hablaba puntualmente desde dónde nos paramos como docentes. Bueno, indudablemente hay mucho y para eso nos vamos a seguir juntando. Yo les quería decir que siendo diputada provincial hemos presentado el proyecto de cupo trans, también con las asociaciones de aquí de Neuquén. Lamentablemente no fue tratado, no ha sido tratado todavía. Ahora tenemos un decreto que se convierte en ley, así que va a haber que hacer las adhesiones, y en ese proyecto nosotros también incorporábamos el tema del cupo para las empresas privadas con beneficios impositivos. O sea, porque, bueno, de alguna manera también había que tentarlos a ellos, ¿no? Bueno, y después contarles que el lunes empezamos con el curso que tiene que ver con los consejos deliberantes en clave de género. Decirles que no es solamente para concejales o concejalas, sino para también repensar cómo nosotros queremos nuestras ciudades, cómo queremos que se críen nuestros hijos en nuestras ciudades, y el Consejo Deliberante es simplemente una excusa para poder abordar el tema. Contarles que en el primer encuentro vamos a tener la visita de Claudia Bernaza, que es diputada nacional, que es coordinadora de comisiones y cursos del Instituto Patria, y que es especialista en temas de administración y gobierno. Y a Victoria Tolosa Paz, que actualmente se encuentra a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales. Ha sido concejal, mandato cumplido en La Plata, y subsecretaria de Urbanismo Social de la provincia. O sea que también es un llamado para todas aquellas instituciones o compañeras y compañeros que trabajen en el territorio, que podemos tener, así como hoy la tuvimos a Graciela y a Mónica, un mano a mano con quienes están trabajando estos temas. Nos estará visitando también Victoria Tesoreiro, una socióloga feminista que está al frente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Nación en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Seguramente va a ser un encuentro también muy rico y que está afrontando un tema muy requerido en nuestra provincia, que es el tema de la vivienda. Y en la última, bueno, vamos a estar recibiendo también a Araceli Bellota, ella es ahora presidenta del Consejo Deliberante de Moreno, escritora, periodista feminista,
y que nos va a hablar sobre una nueva legislación en clave de género. Y en la última jornada va a estar Laura Iturbide, hablándonos justamente cómo podemos implementar concretamente esas políticas públicas en nuestras ciudades, y Pablo Giles, Tato, militante del Movimiento Nacional Peronista, que ahora es el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior. Como ven, un temario y visitas para no desaprovechar. La semana próxima también estaremos teniendo importantes visitas, así que bueno, muchas gracias a todas y a todos. Casa Patria Neuquén les está profundamente agradecidos, y bueno, y los invita a poder seguir trabajando en este y en otros temas. Gracias, que tengan muy buen fin de semana. Bueno. Casa Patria Neuquén te invita al seminario Educándonos sin machismos. Respuestas políticas pedagógicas a las violencias patriarcales. Coordina Adriana Hernández, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Educación UNCOMAHUE. Inicia sábado 24 de octubre, de 11 a 13 horas. Inscripciones www.casapatrianeuquén.com.ar. Casa Patria Neuquén te invita. Casa Patria Neuquén te invita a sus cursos 2020. El Consejo Deliberante en clave de género. Coordina Fernanda González, concejala de San Martín de los Andes. Inicia lunes 26 de octubre, de 18:30 a 20:30. Inscripciones www.casapatrianeuquén.com.ar. Casa Patria Neuquén te invita. Casa Patria Neuquén te invita al seminario Educándonos sin machismos. Respuestas políticas pedagógicas a las violencias patriarcales. Coordina Adriana Hernández, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Educación UNCOMAHUE. Inicia sábado 24 de octubre, de 11 a 13 horas. Inscripciones www.casapatrianeuquén.com.ar. Casa Patria Neuquén te invita. Casa Patria Neuquén te invita a sus cursos 2020. El Consejo Deliberante en clave de género. Coordina Fernanda González, concejala de San Martín de los Andes. Inicia lunes 26 de octubre, de 18:30 a 20:30. Inscripciones www.casapatrianeuquén.com.ar. Casa Patria Neuquén te invita. Perdón, no cerré porque hubo 3 personas que entraron a lo último que capaz que no lograron registrar la asistencia. Por eso. Bueno. Adiós. No sé si les cayó internet y por eso olvidaron entrar.
Ahora sí, bueno, hasta el sábado.